Vamos a estar leyendo en Levíticos 27, no, ¿sí? Ya 27, versículo 30. Y el diezmo de la tierra, esto es Dios dándole mandamientos sobre el diezmo y la ofrenda al pueblo de Israel. Y le está hablando en esta parte que le está hablando de la tierra, o sea, y el diezmo de la tierra, así de la sementera de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio de ello. Él le está dando instrucción al pueblo de Israel para que cuando vayan a llevar el diezmo, porque el pueblo de Israel, la gran mayoría eran agricultores o tenían vaca, y él le estaba dando instrucción que si se le iba a hacer muy lejos ir al santuario a llevar esos diezmos, que es el 10% de la cosecha, el 10% de las aves, el 10% de la vaca, si eso es mucho para ti, entonces podían venderlo y llevar el cash. Porque como aprendimos ya el domingo o repasamos el domingo, el diezmo era para sustentar los levitas, los sacerdotes que estaban trabajando en el templo. Entonces él estaba dando esa instrucción para que ellos tuvieran una idea y no dijeran, ay, esto me pesa mucho, y lo dejaran podrir ahí. Él dijo, no tienen que dejar podrir. Si ustedes quieren, hasta se lo comen, si se lo quieren comer, pero entonces lo llevan en cash, lo llevan en efectivo y se lo dan. ¿Por qué? Porque tenían que cumplir esa parte. El diezmo es un acto de obediencia y de fe. Es algo de obedecer a Dios y algo que se hace en fe. Por eso fue que el Señor le dijo a ellos que sin falta llevaran el diezmo, porque sabemos que se van a surgir muchas cosas en la vida, pero es un acto de fe. Y mientras estuve estudiando sobre el diezmo, encontré que no solamente el pueblo de Israel daba diezmo, sino que era una costumbre que se hacía también en ese tiempo, pero Dios se lo dio a su pueblo. Y el diezmo es algo espiritual, que la gente que está en el espíritu son los que pudieron captarlo. Miren quiénes fueron que dieron diezmo sin pedírselo dio. Jacob, después de tener una experiencia grandísima donde se le aparecieron ángeles, que vio a Jehová arriba, a la escalera subían ángeles y bajaban ángeles, y él dijo, pero aquí está Jehová. Y luego ungió ese lugar y dijo, aquí se va a edificar algo para Jehová, y le dijo, te prometo dar un 10% de todo si tú me traes con bien. Entonces fue algo después de una experiencia espiritual. Él, sin Dios decirle, le dijo que le iba a dar diezmo. Y también aprendimos que Abraham, después de venir de una guerra y de vencer a los reyes, Abraham dijo, le voy a dar los diezmos a Melquisedec, que era una teofanía de Jesús. Fueron gente en un momento espiritual y gente espiritual y de fe que sacaron y dieron el diezmo. Y luego Dios se lo estableció como a la nación. Luego que salieron de Egipto, se lo estableció. Y las ofrendas también, él se la pidió que trajeran según su corazón. El diezmo es diferente. El diezmo Dios le dijo que tenían que darlo el 10%. Pero la ofrenda, él le dice, dalo según tu corazón. Es diferente la ofrenda y el diezmo. Y los dos se traen al templo. Y en ese tiempo se traían al tabernáculo. ¿Para qué? Para el sustento de los sacerdotes. Y no solamente de los sacerdotes. También tenían que traer todo eso para sustentar a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Pero no era la gente que lo hacía por ellos, así, sin orden. Ellos podían hacer eso si querían, pero tenían que traer el diezmo para que fueran los sacerdotes que administraran cómo lo iban a dárselo a las viudas, a los huérfanos, al extranjero, para que no hubiera falta. ¿Entendemos esa parte? Como iglesia estamos llamados a suplir la necesidad de personas que están en necesidad, pero eso solamente se hace posible cuando obedecemos en lo que Dios nos ha mandado en el área económica.